es una enfermedad que afecta a niños de 6 meses a 5 años de edad, una enfermedad de una alta incidencia en nuestro país, que es producida por una bacteria que se llama Escherichia coli, enterohemorrágica, que produce una toxina, que es la verotoxina, que daña fundamentalmente los riñones, el sistema nervioso central y el intestino. Los niños comienzan con un cuadro diarreico, niños menores de 5 años con una diarrea que puede ser acuosa, mucosa, que en el transcurso de los días se va haciendo hemorrágica. Van deteriorando progresivamente su estado general, se va a ver una notoria palidez en el transcurso de los días. Esto es porque se produce una anemia hemolítica, es decir, una destrucción masiva de los glóbulos rojos. Y en un momento determinado, en el caso de los lactantes, las mamás notan que cuando les sacan los pañales, estos pañales no pesan. ¿Qué significa? Que el niño ha dejado de orinar. Es decir, que ha entrado en uno de los marcadores de esta enfermedad, que es la insuficiencia renal aguda. El niño no orina, los riñones no funcionan, dejan de depurar sustancias tóxicas y todas estas sustancias tóxicas se acumulan en sangre, produciéndose un síndrome muy complejo que obliga a la hospitalización de estos niños, a las diálisis peritoneales y a medidas de sostén en áreas críticas. Generalmente son niños internados en terapia intensiva. Básicamente, esta enfermedad es prevenible en tanto y en cuanto se tomen las medidas de higiene y se tengan las conductas de alarma adecuadas. El síndrome urémico hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal aguda en los niños, es la segunda causa de insuficiencia renal crónica y de necesidad de trasplante renal en la infancia. De manera tal que es fundamental saber cuál es la forma de prevenirla. La primera prevención está dada por la higiene extrema, sobre todo antes de manipular los alimentos, el lavado de manos con agua y con jabón antes de manipular los alimentos, sobre todo en hogares donde hay niños menores de 5 años. La segunda medida, bueno, el lavado obviamente de manos luego de ir al baño, con agua y con jabón. La cocción de la carne. La Escherichia coli es un habitante del intestino de los animales, fundamentalmente del ganado bovino, de manera tal que si los alimentos entran en contacto con el contenido intestinal del ganado, van a estar contaminados. Por lo tanto, es fundamental cocinar adecuadamente la carne. A 70 grados centígrados se inactiva la toxina que produce el urémico hemolítico, pero la cocción de la carne debe ser homogénea y sobre todo hay que ser muy cuidadoso en la cocción de la carne picada, porque la carne picada puede cocinarse bien en la superficie y en el interior haber granitos de carne picada rojos. Cuando se ve que la carne está roja es porque no está adecuadamente cocida, es decir, no se llegó a esos 70 grados centígrados y en ese caso puede estar alojada la Escherichia coli en ese granito de carne roja que ve la mamá al preparar una hamburguesa. La recomendación es que niños menores de 2 años no coman comidas rápidas y en lo posible, si comen una hamburguesa, que sea hecha con todos los recaudos en cuanto a cocción lenta y homogénea. El segundo tema es el lavado adecuado de las frutas y de las verduras. El tercer punto es que todos los lácteos que se ingieran estén pasteurizados y con la adecuada cadena de frío, al igual que los jugos pasteurizados y adecuada cadena de frío. Es fundamental respetar las indicaciones de no bañarse donde está prohibido por contaminación del agua, porque es otra de las fuentes posibles para contraer la enfermedad. Lo mismo, no concurrir a natatorios donde las piletas no estén adecuadamente cloradas. Y el otro fenómeno es el de la contaminación cruzada, porque se pueden seguir todas las medidas de higiene y de cocción y de lavado de los alimentos. Pero ¿qué ocurre si una mamá corta una carne cruda y con el mismo cuchillo que cortó una carne cruda, corta un alimento ya cocido? Está trasladando la Escherichia coli de esa carne cruda a un elemento cocido. De manera tal de que es necesario tomar todos los recaudos para evitar esta enfermedad.